también voy a estar protegido. Si vienen allá también. Entonces, si ustedes quieren tener un buen sistema de tierra, esta es la figura correcta, en círculo. Porque da lo mismo de donde venga la pérdida, ustedes van a estar 100% protegidos. Energizadores. Bajo consumo, yo les decía, cuando empezó esta conversación, yo les decía que los energizadores hay gente que dice no lo compro porque es muy caro. Y en realidad $3.50 mensuales no es caro. Para tener corriente todos los días es muy barato. Después dice, muestra información, la serie I. Tenemos una serie I porque es de inteligencia. Que aparte de tener esta cajita, tiene una caja externa donde les va a mostrar toda la información. Entonces ustedes no tienen que ir a recorrer el potrero viendo solamente esa caja, se van a dar cuenta cuántos kilos tienen, cuántos amperes están perdiendo y en qué sector del campo lo están perdiendo. Luego vienen los mandos a distancia, que también son serie I. Los mandos a distancia quiere decir que ustedes, con un tester, que también es control remoto, ustedes pueden apagar el cerco, repararlo o revisarlo y encenderlo. No tener que ir a apagar el cerco a la caseta. Indicadores luminosos. Hay algunos testers que son más baratos que se llaman tester de neón. Cuando ustedes lo ponen va subiendo las lucecitas. Tienen una pequeña nomenclatura acá al lado que dice 5 kilos, 4 kilos, 3 kilos. No es digital, es una opción más barata, pero es una opción que se usa harto porque yo lo que necesito saber es cuántos kilos estoy entregando. Después tenemos la protección contra el rayo, que es lo que hablamos recién. Esos 2 años de garantía, Gallagher garantiza que si el equipo, yo lo reviso como el servicio técnico, el equipo por fuera no tiene signos de quemadura, de daños mecánicos, y en la factura me dice, lo compré menos de 2 años, eso podría llegar a ser una garantía. Ahora, si yo veo y reviso los tornillos y me doy cuenta que ya alguien le metió mano, ya pierde la garantía como cualquier equipo, ¿ya? La diferencia de Gallagher con otras marcas es que nosotros tenemos el 100% de repuestos. O sea, ustedes perdieron esto, es un repuesto. Si se le averió el borne, que es esta parte galvanizada, si se les averió, esto es repuesto. Si la tapa se les cayó o algo pasó, también es un repuesto, ¿ya? Y eso le da más tranquilidad al cliente porque sabe que si pasa algo, vamos a poder responder. Luego viene 30 días de garantía de satisfacción del cliente, eso va a depender del distribuidor. En este caso son leyes que va a tener AXO acá en su país y ellos van a poder manejar cuánto tiempo le dan de garantía. Totalmente reparable con el servicio de Gallagher, totalmente reparable. Capacidad de la línea de cerca, esto es lo que... Estos temas se van como repitiendo y es bien difícil como que un tema no se encuentre con el otro, por eso vamos como a repetir temas dentro de esta conversación. La capacidad de un alambre de cerca perfectamente aislado para absorber la corriente. Ya habíamos dicho que ningún alambre galvanizado tenía que tocar una estaca, porque va a tirar la corriente a piso, ¿cierto? Después decía, debe fluir algo de corriente durante un corto periodo de tiempo en el cable para que se genere una tensión. ¿Ya? Es importante que el cable esté lo suficientemente tenso. Siempre uno cuando se compra el alambre galvanizado se viene con una ficha técnica. Aparecen los metros, aparecen los kilos, aparece la composición y aparece el nivel de tensión. ¿Ya? Uno no le puede dar con el tecla todo lo que da, porque lo puede estirar y ya va a perder su forma. Inducción. Esto quizás no es un tema que se hable mucho cuando uno va a instalar, pero pasa mucho que la gente cuando no instala bien un cerco y tiene un portón, una reja metálica, en vez de que la corriente viaje por donde tiene que ir, me está entregando toda la corriente en otro lugar. Y eso se llama inducción, porque lo induce hacia otro lugar, donde no es correcto. Esto es lo que pasa. Cuando yo tengo un poste metálico, que también se pueden poner los energizadores, lo tengo que aislar con aisladores especiales, que tienen una distancia. Cuando la gente lo pone cerca de no lo pone con el aislador correcto, el alambre pasa muy cerca del poste. Y lo que estoy haciendo yo es entregarle corriente al poste, que el poste la pierde, no la usa. Entonces, también otra cosa que asesoramos en AXO. ¿Cuáles son los correctos aisladores? ¿Cuáles son los correctos tensores? ¿Por qué tienen la forma? Hablábamos hace un rato del color.
Existen aisladores que son de color blanco, que se garantizan por 15 años porque tienen un filtro solar mucho más potente. Hay un aislador tipo café que lo garantizamos por 10 años, porque tiene menos filtro comparado con el blanco, pero igual tiene un filtro solar. Y el aislador negro, que es el típico, obviamente va a tener un poco menos de duración en cuanto a los filtros. O sea, ustedes ven un aislador y lo ven craquelado o lo ven que está como con ciertas rayitas, como arruguitas, eso es porque ya perdió el filtro. Y eso les debiera pasar cuando el aislador cumpla ya más de 10 años. Ahí tenemos otro tipo de inducción. También tenemos inducción cuando el pasto toca la cerca, el pasto tiene agua y también me roba corriente. Ahí hablamos de la cerca metálica. Y aquí tengo, esta foto es bien versátil porque tengo todos los componentes que se tienen que usar en un cerco y son las distancias correctas para tener inducción. Entonces, aquí tengo mi cable subterráneo, que lo tengo 50 centímetros bajo. Esa distancia de 50 centímetros es ¿por qué? Porque yo paso todas las pasadas de puerta, donde pasa el tractor va haciendo va haciendo una perforación, o sea, va perdiendo ese suelo o lo va pisonando. Si yo pongo mi cable arriba, en el segundo año voy a tener que pescar ese cable y cambiarlo, porque la rueda del tractor lo va a empezar a tomar, ¿ya? Por eso nosotros recomendamos que sea ojalá 50 centímetros de profundidad. Luego tengo los tipos de puertas, las puertas cinta, que tiene el gancho en la manija, se conecta acá, y esa manija tiene conexión con el alambre aislado. Después tengo los interruptores de corte, que es lo que hablábamos en la otra diapositiva, que cuando ustedes quieren pasar corriente por un lado, cuando la quieren cerrar, es un interruptor de corte. Este conector flexible, no sé cómo se dice aquí, pero en Chile, nosotros cuando queremos puentear es cuando queremos pasar de aquí. ¿A ustedes igual le dicen puentear? Sí, también. Entonces cuando quieran puentear, este es el alambre que tengo con corriente y quiero convigarle a él y lo puenteo. Estos tensores, si yo dentro de mi diseño de cerco no consideré los tensores correctos o la cantidad de tensores correctos, y hay mucha gente que tiende a pisar el alambre para saltar el cerco y me va generando mucha gente hace ese cambio, y el alambre ya empieza a no pierde su tensión. Estos tensores es como una monedita que tiene una ranura en el centro. Ustedes van a poner en la ranura, ponen su alambre y con un tecle, con una llave, un dado 10, ustedes empiezan a torcer hasta que el alambre vuelva a tener su tensión correcta. Entonces ustedes pueden modificar su cerco una vez que ya lo hayan hecho. Y estos tensores son muy buenos cuando ustedes, no se usa tanto en América Latina, pero en Nueva Zelanda se usa mucho no tener puertas, porque en cada puerta es un hoyo finalmente. Los animales se acercan en dos lados, al lado del bebedero o en la puerta cuando tienen hambre, cuando el potrero les quedó chico. Entonces ahí hacen un hoyo. Entonces los kiwis, ¿qué hacen? Ponen estos tensores en los extremos. Ese tensor mide 14 centímetros y cuando se estira el doble. Entonces ellos toman como una estaca y la levantan y la vaca pasa por ahí. Rompieron esto, se van a otro lugar, hacen lo mismo, entonces tienen puertas en todos lados, pero tienen que tener este tipo de tensores, ¿ya? Son modelos de cerco que van saliendo con el tiempo. Requisitos de seguridad, esto casi no se habla mucho. ¿Qué requisitos tiene que tener para que un cerco sea seguro? Porque como les decía antes, los cercos para ingresar a cualquier país se hacen todas las pruebas para que no dañen ni a personas ni a animales. Pero nosotros como Gallagher tenemos que informar este tipo de situaciones. La toma de tierra del alimentador debe estar a una distancia mínima de 10 metros, que es lo que hablábamos hace un rato. Trata de evitar que los cables de las cercas pasen por debajo o en paralelo de líneas eléctricas. Yo no podría pasar un cable eléctrico al lado de un poste. No se debe porque ese cable se puede romper, puedo perder la aislación y puedo tener conductividad. O puede generar un choque y puedo tener dos cables en paralelo tirando corriente. Si el cruce es inevitable, hágalo lo más cerca posible de un ángulo recto. O sea, no esto. ¿Ya? Y las cercas eléctricas situadas cerca o debajo de líneas de alta tensión deben no superar los 2 metros de altura. ¿Ya? Por ejemplo, estas puertas que yo les estaba contando, estas puertas
siempre son como no superan los 2 metros. Y esto se hacen en todos lados, en varios países, entonces, pero nunca, uno siempre tiene la precaución de que no vaya a pasar una línea eléctrica. Confirmando el terreno. Los clics, cuando uno va a revisar sus cercos, uno termina de... Yo sé que la mayoría de acá son lecheros, ¿cierto? Ya. Cuando yo trabajaba en la lechería, yo largaba mis vacas en la mañana y me iba caminando y tenía que sentir esto. Como uno anda sola, uno sentía esto. Y cuando no lo sentía, algo pasaba, ¿ya? Y esos son los clics que uno le hace referencia. Entonces, hay que desconectarle el energizador para poder encontrar la pérdida. Y ahí tenemos los dos caminos, como todo en la vida. Si usaron los desviadores esos desviadores que yo les conté que eran como conectores, yo voy y cierro eso. Entonces no tengo que caminar tanto. Si no lo usé, voy a tener que pegarme la vuelta, porque no tengo otra forma de saber dónde tengo la pérdida. Desconecte las secciones de la cerca para localizar cuál fue el problema. Si tuviera estos conectores o estos interruptores, no tendría que hacer eso. Sería mucho más fácil. ¿Cómo solucionarlo? Minimizar los recorridos en paralelo. Yo tengo cercos para ovejas que tengo que tener hasta 14 hebras. No por la oveja, sino que por el león. Para evitar que entre el león a comerse las ovejas. Entonces tengo demasiados recorridos en paralelo donde tengo demasiadas posibilidades de perder corriente. Maximizar la distancia entre la cerca y el cable. Comprobar la calidad de la tierra y su ubicación. Ya hablamos de la tierra, que tiene que ser una barra de 2 metros, que tiene que estar aislada, que tiene que tener menos de 0,2 kilos para que entregue la corriente correcta. Esto de las compuertas, yo no sé si es un tema que ustedes lo usan acá, pero en algunos países sí se usa y es una forma súper barata de conducir la corriente cuando uno tiene un tranque. Esto lo que ustedes ven acá son cadenas, ¿ya? Entonces, lo que hacemos nosotros es, este es un aislador, aquí paso mi corriente y como yo tengo poca agua y estas cadenas tocan el agua, hacen que mi cable tenga más corriente, entonces lo uso como una forma de potenciar la corriente. Buscador de fallas. Las razones de la falla, lo primero que hablamos cuando partió esto. Generalmente uno se compra un equipo para 10 hectáreas porque uno tiene 10 hectáreas de terreno. Pero el año siguiente compró más, el vecino me está robando, el equipo no está entregando. Entonces, demasiado cerca o en kilómetros para el equipo. No fue el equipo correcto. Y para eso la asesoría es clave. Y lo que ustedes tienen que contar también tiene que ser la verdad, para que el asesor les recomiende lo que ustedes necesiten. El energizador que no funciona correctamente o el sistema de tierra no es el correcto y a veces no existe. Hay mucha gente que no usa la barra de tierra, aún no diciéndole todo el tiempo, no la usa, dice que no es importante. Pero es muy importante, es la mitad del trabajo. Vegetación alta, obviamente cualquier pasto que toque mi hebra se va a tirar la corriente a piso porque el pasto tiene agua. Alta resistencia, lo que hablábamos de esto.